Bienvenidos a Dos Puntos en La Voz del Derecho. La mezcla entre la academia y la opinión. Con Fernando Pico y Felipe Abello. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Dos Puntos en La Voz del Derecho. Estamos con nuestro quinto capítulo en nuestra tercera temporada. El invitado del día de hoy es el doctor Carlos Pablo Márquez. Y como siempre me acompaña Fernando Pico. Fernando, ¿cómo va todo? Felipe, buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. En este último capítulo, como usted muy bien indica, hoy estamos cerrando la temporada de la sentencia C-165 del 2019, que es la sentencia que aborda el tema relacionado con las visitas administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio y también de las supersociedades, pero que, como ya hemos venido indicando en varios programas, esas visitas administrativas impactan a todas las entidades. Nos hemos querido nuevamente recordarle a nuestros oyentes, nos hemos querido concentrar en la Superintendencia de Industria y Comercio, dada la importancia que tiene esa institución en el marco del mercado y las actividades propias de consumidor y de competencia. Y en esta última entrega vamos a tener a un invitado que también nos va a hablar sobre su opinión de la decisión que se tomó en la Corte Constitucional hace pocos meses. Así es, Fernando. Entonces, cerrando nuestra temporada, les paso a presentar el invitado del día de hoy. Es el doctor Carlos Pablo Márquez Escobar. Es abogado de la Universidad Javeriana, filósofo, tiene un LLM en Harvard, PhD en Derecho en Oxford y fue director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, superintendente de competencia de la superintendencia y ahorita se dedica a la práctica independiente. Doctor Carlos Pablo, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y atento a sus preguntas, un tema muy relevante para la práctica jurídica hoy. Si le parece, Pablo, veamos varias cosas con respecto a la sentencia. La primera que nos gustaría tocar es qué opinión le merece la decisión de la sentencia, a sabiendas de que la decisión lo que establece es que las visitas administrativas tienen que cumplir con algo que ya se sabía, y es con lo dispuesto en la norma particularmente de consumo, que fue la demandada, y adicionalmente tiene que cumplir con lo dispuesto en el Código General del Proceso y en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. ¿Qué opinión le merece la decisión? Pues bueno, empecemos como por el contexto. Al final, esta es una decisión de constitucionalidad, donde se demandan, como usted bien lo dice, no solamente una norma de protección al consumidor, sino una norma asociada a las visitas administrativas que podría hacer la Superintendencia de Sociedades en el marco de sus funciones en materia de corrupción transnacional. Y por tanto, pues desde el contexto, la regla lo que tenía como objetivo era entregarle pues unas facultades que ya tenían la Superintendencia, pues en el ejercicio de la policía administrativa, de lograr entregar los elementos para que desde el punto de vista probatorio las autoridades tengan la función, o más bien tengan los elementos de juicio para poder llegar a decisiones adecuadas en materia de supervisión. La sentencia no hace sino confirmar lo que desde el pasado, incluso desde la misma práctica de superintendencias como la de Industria y Comercio, se venía dando. Y es que pues particularmente las visitas administrativas no surgen normalmente del sombrero, son desarrolladas en el marco de actuaciones administrativas, tienen como objeto recaudar pruebas, particularmente aquellas documentales, pero también otras de carácter testimonial en el desarrollo de la misma visita. Y no veo pues que la sentencia no ve nada más que recordarle a la autoridad que su deber es conducirse con fundamento en las reglas de debido proceso y no utilizar las visitas como un mecanismo para saltarse las disposiciones constitucionales relacionadas a la reserva de comunicación. Entonces, creo yo que ha habido más debate sobre la sentencia y esto lo voy a decir con toda franqueza, por un muy desafortunado comunicado de prensa de la Corte Constitucional que por la realidad de la sentencia, porque la sentencia no hizo sino confirmar lo que, en mi opinión, las autoridades han venido haciendo. Desde luego habrán quejas
sobre los mecanismos como las visitas administrativas se han venido implementando, y estoy seguro que no todas las visitas administrativas han fluido en la práctica de la forma como la misma Corte dice que habrían de hacerlo, pero eso no implica que las visitas por ellas mismas tengan un carácter inconstitucional. Y vuelvo y repito, creo que el debate se debe, y voy a hacerlo muy coloquial, a un alboroto creado de forma innecesaria por un comunicado de prensa desafortunado, leído apresuradamente y extendido a muchas otras áreas del derecho, y donde ha tenido un principal impacto en el área de derecho de la competencia. No nos llamemos a ninguna equivocación. Al final, lo que de verdad estaba detrás era una interpretación para disminuir la forma como la misma superintendencia ejercía sus funciones. Entonces, en mi opinión, la sentencia no hace más que reconfirmar lo que ya sabíamos, de imponer las mismas cargas que ya tenían los mismos funcionarios, pero pues se genera un alboroto de pronto necesario para levantar el debate, pero definitivamente injustificado, porque la sentencia no es la que causa técnicamente ningún cambio en las condiciones normativas. Una inquietud que ha sido recurrente aquí entre nosotros en La Voz del Derecho en esta temporada con respecto a la parte resolutiva de la sentencia es que la parte resolutiva declara exequibles las normas, por supuesto, pero en el entendido en que no comprende la realización de interceptaciones o registros, allanamientos que se encuentran sometidos a los controles de legalidad, o mejor, a la reserva judicial que hace el juez. Eso ya nos llamó un poco la atención en el sentido en que, si bien un punto puede ser cierto lo que usted plantea, también pareciera ser que la propia Corte pretende indicar que pueden haber visitas administrativas en las cuales puede llegar a ocurrir una interceptación, un registro, un allanamiento. Es decir, que pueden haber esos casos en los cuales se requeriría en esos eventos de un control de judicialidad, sea previo o posterior, que habría que definirse de alguna u otra forma, pero que esa posibilidad existe. Pero bueno, bien, entonces entremos como en el detalle de la discusión. Un registro, como lo entiende la norma constitucional, es básicamente el uso de un poder de policía que trata, digamos, de levantar información, o más bien elementos, para encontrar si se está cometiendo una conducta reprochada por la ley. La visita administrativa tiene como fin levantar documentación y evidencia, y en algunos eventos testimonios asociados a esa visita, para darle más evidencia a una autoridad sobre una eventual infracción a la norma. La gran diferencia es que en ese tipo, digamos, de registros que reprocha la norma constitucional, se está centrando en aquellos que no tienen una causal o una causa diferente, o más bien, o que terminan violando una garantía constitucional, como es la inviolabilidad de las comunicaciones. Hay personas que consideran, y acá este es un debate que es más complejo, que hay ciertas tecnologías de la información actual que son sustitutas o parecen ser muy parecidas a tecnologías de comunicación, a pesar de que su contenido es la producción de un documento. Y estamos hablando, por ejemplo, de los mensajes de texto que se envían a través de aplicaciones como WhatsApp o cualquier otra aplicación, o correos electrónicos. Y ahí sí entramos en una discusión donde el problema no es la visita, porque la visita, de nuevo, las visitas son legales, permitidas y permiten recabar documentación. Donde se complica la cosa es en cuál es el objeto y cuáles son los elementos que se levantan en la visita. Y ahí es donde empiezan a surgir diferentes interpretaciones sobre cuál es el alcance de las visitas.
Pero vuelvo otra vez al inicio. La visita es un instrumento legal, es una prueba adecuada, es un sistema, digamos, probatorio adecuadamente permitido para levantar información necesaria para el ejercicio del poder de policía de la administración. Una última pregunta. Sustraerse a eso al debate diciendo las visitas están prohibidas, pues entonces termina volviendo la actuación de la administración como policía básicamente en la que el impulso procesal está dado en el quejoso, porque él es el que le tendría que entregar todos los elementos de prueba. Okay. Ahora, y ahí vamos, y déjame solo lo remato, que las visitas llegue o se levanten informaciones que puedan estar sometidas o más bien protegidas por una garantía constitucional es una cosa diferente, porque ahí ya estamos hablando de una discusión sobre el ejercicio del poder de policía y los límites al mismo en el desarrollo de la visita, no sobre la visita. Entonces, ahí creo que es importante distinguir. Ok, una última pregunta en relación con esa explicación que usted daba sobre el documento que se produce, sobre la discusión tecnológica. Si se produce un documento, en realidad hay una comunicación tecnológica mediante los mensajes de datos, es cuando se capta o se toma un documento, este mensaje de datos, que es unos chats, ahí hay ¿qué? Un registro, ahí hay una interceptación de comunicaciones. ¿Qué hay ahí? Yo creo que ninguna de las dos, porque voy a tratar de explicarlo usando la menor técnica de telecom posible. Pero cuando usted en este momento estamos sosteniendo una conversación por vía de telefónica. Si usted a su vez la va escribiendo y la deja en un texto, la vamos desgrabando, ¿ese desgrabado es la comunicación telefónica o es un desgrabado o es un documento? Ahí es donde empezamos a discutir qué es documento y qué es una conversación telefónica. Muchos dirán, como una conversación es esa conversación que fue desgrabada, también en su desgrabado es inviolable. Y por lo tanto, el contenido de la misma responde a una garantía constitucional que es la intimidad en las comunicaciones. Sin embargo, lo que la autoridad levanta no es una comunicación, es un documento. Sí. Ahora pongámoslo en las tecnologías de la información actual. Cada vez que usted envía un mensaje de texto, por ejemplo, los mensajes, y vamos a distinguir entre diferentes tipos de tecnologías, un mensaje de texto sobre tecnología de redes móviles de telecomunicaciones o de voz móvil, queda como un documento electrónico en su celular. Entonces, pero no queda con la protección típica de ciertas comunicaciones. Cuando usted envía un chat a través de una aplicación móvil, sucede algo similar. Y cuando usted envía un audio a través de una comunicación móvil, sucede algo similar. Da un documento, o más bien un soporte óptico, o puede ser magnético, de un contenido que puede o no puede responder a una comunicación, como puede ser una grabación de una audiencia, puede ser una discusión entre dos personas por vía telefónica. Y es luego de levantada esa información que la autoridad debe hacer un juicio de qué puede usar o no como elemento probatorio válido. ¿Por qué? Porque piense que usted encuentra la grabación de esta llamada. Alguien puede decir que eso no es una interceptación porque no se hace en el tiempo real, sin embargo es una llamada. Y responde particularmente a lo que en la ley 1341 se refiere a una comunicación de voz. Y por tanto, en mi opinión, cuando no hay duda sobre cómo
cuál es el tipo de contenido al que estoy accediendo como autoridad. Definitivamente debo de poner un límite, no necesariamente en la visita, sino en el uso de esos recursos probatorios que recaben la visita. Porque volvemos al primer punto, la visita no está prohibida, no son reprochadas. Cuando levanto información en la visita puedo llevarme información sometida a reserva. No estamos hablando solamente de las comunicaciones a través de telefónicas o a través de mensajes de texto o documentos, sino también documentos sometidos a reserva por las reservas que a ciertas profesiones le entrega un cierto privilegio la ley, sino que es a juicio del juzgador quien puede determinar si esa es una prueba que luego va a pasar el estándar de constitucionalidad por acceder a información que podría estar sometida a reserva o que podría interpretarse como una eventual interpretación de una comunicación. Y le voy a poner un siguiente ejemplo. Entonces, asumamos que usted llega y en visita, o una autoridad llega en visita, y lo que hace para ahorrarse un tiempo es, en lugar de llevarse todos los correos actuales, dice, me llevo los correos electrónicos actuales y futuros. Y accede al servidor de esa empresa y le dice, mándeme, accediendo al servidor, le pone un sistema para que le haga un forward automático de todas las comunicaciones de ese correo electrónico al correo electrónico de la misma autoridad. En ese momento sí hay una eventual interceptación, porque usted no accedió a los documentos pasados, sino está accediendo en tiempo real y en todo momento a la información que llega al servidor. Entonces ahí el instrumento utilizado, que no es una visita, sino es un instrumento para recabar información en la visita, se usa para que casi que en el futuro se termine accediendo a toda la información que pase por ese correo electrónico. Y ahí estamos en una situación de hecho bien diferente. Pero si usted accede a los anexos de un correo electrónico que tiene unos documentos, esos anexos del correo electrónico donde está un documento terminan siendo, digamos, de pronto soportes que vale la pena que la autoridad examine y determine si están sometidos a reserva o no, determine si los mismos son de aquellos que puede utilizar como elemento probatorio o no. Pero no por el solo hecho de acceder a los mismos hay una prohibición inmediata, salvo que haya metodologías como las descritas al principio, donde definitivamente está llegando a un método que está expresamente proscrito, como la interceptación. Exacto. En ese punto de el recaudo de la información, se ha discutido mucho el tema de quién hace la depuración, porque como usted nos está explicando, pues obviamente la autoridad es la que debe revisar si se somete o si está afectando alguna garantía y si se debe guardar la reserva o si pasa el estudio de constitucionalidad para que se utilice como elemento probatorio. Pero en este momento en la práctica, en la superintendencia, por ejemplo, ¿quién debe hacer esa depuración? Porque de las empresas del sitio de visita administrativa, pues se está llevando toda la información, incluida información sujeta a reserva. Pues de nuevo, es una carga de la misma superintendencia no utilizar pruebas que puedan estar proscritas por la ley. Porque además de ser una falta disciplinaria gravísima, es un delito. El funcionario tiene que tener la certeza de que lo que está usando es legal. Ahora, asumamos que yo como visitado digo, tengo información íntima, mía, personal, privada, y quiero hacer un levantamiento de la misma para que no quede reposando en el expediente por cualquier razón. La superintendencia tiene y debe tener un procedimiento explícito y expreso para evitar que un tercero acceda a esa información. De tal manera que sea el individuo el que levante la alerta y en el proceso logre que la misma superintendencia excluya esos elementos del material de una investigación cuando los mismos pues, no tienen mucho que ver, nada que ver con la investigación que se está adelantando. Entonces, de nuevo, no solamente una carga al funcionario,
en algunas ocasiones, también está la carga del administrado de entregar o hacer o iniciar el trámite para que eso pase cuando tenga la certeza de que hay información privada que ha sido tomada. Ahí hay un problema que es más complejo, ya es un tema de administración de conflictos de interés al interior de la autoridad, que también es una forma de darle más transparencia a sus trámites y de darle garantías procesales a los investigados. Y es que si un investigado envía un memorial y le dice, dentro de la información que usted envió, hay información sometida a reserva porque, no sé, hay historias clínicas, porque hay conceptos de abogados o lo que fuese, para administrar el conflicto propio de interés que puede haber entre el investigador que está tratando de encontrar la información y el investigado que pues prefiere que esa información la examine un tercero, pues no habría mejor mecanismo que tener un grupo pequeño de personas encargado de, digamos, poder hacer un filtro de esas solicitudes que hacen los particulares. Y desde luego se ve como una carga exagerada y que puede ser compleja, pero que tiene un único propósito, y es que el particular tenga la certeza de que el que lo investiga no ve los documentos sometidos a reserva, y mucho menos cuando son, por ejemplo, las evaluaciones legales que hace un asesor externo protegido bajo reserva como un abogado. Entonces, de nuevo, también hay que distinguir, y creo que el problema es de administración de conflictos de interés al interior de la autoridad, porque desde luego, si por ejemplo la situación de hecho que se está investigando fue examinada por un asesor externo y el asesor externo dio un juicio, y ese juicio luego termina siendo el juicio que usa la autoridad para reprochar la conducta del investigado, pues imagínese de dónde quedaría la protección de la reserva constitucional del privilegio de los abogados. No vuelven a enviar un concepto, no empiezan a generarse prácticas que hacen incluso más difícil la administración de los riesgos asociados a la comisión de ciertas conductas reprochadas. Entonces, sin importar qué tema es, si estamos hablando de consumidor, de competencia, de temas incluso relacionados con asuntos tributarios, el hecho de que un funcionario que es el que investiga, tenga acceso a información reservada, puede generar un especial sesgo y un conflicto de interés al examinar la información. O sea que sería una propuesta suya que exista un filtro previo con un grupo especializado que no sea el mismo que está investigando y que hace parte de los funcionarios que llevan el caso. De acuerdo, y no es algo nuevo ni novedoso. Cuando nosotros estábamos en la delegatura, incluso para la delación, teníamos un equipo independiente de la delegatura que examinaba si eso tenía sentido lo que iban a delatar, pero no porque no tuviera sentido, es porque si yo llego, presento una eventual delación y la documentación que se está entregando no es nada nuevo, no queda la delegatura y el investigado en una situación bien complicada, porque le entregó información, la superintendencia le dice que no le sirve porque ya la tiene, pero de alguna manera ya sí, por decirlo coloquialmente, se clavó el cuchillo porque ya entregó todo. Lo mismo pasa cuando uno ha entregado todo en una visita administrativa y le pide a la superintendencia que examine X o Y documento y determine si los mismos pueden estar o no ahí y si deben ser excluidos. Pues inmediatamente le está entregando una cantidad de información que probablemente va a examinar a fondo y va a encontrar, digamos, algunos elementos que le hagan tener un sesgo sobre la misma investigación. Claro, así no la utiliza, ya la conoció, entonces queda sesgado. Exacto. Y la conoce y piensa que tiene una teoría similar a la que dice, sí, esto es una infracción al régimen ambiental, pero hay otro concepto que dice que no hay una infracción al régimen medioambiental. Y entonces el funcionario dice, no, yo creo que estoy más de acuerdo con este abogado que dijo que sí, pero ya la conocí, pero venía sobre reserva. Destruye de alguna manera una cosa que es natural y creo que es hasta la más bonita de la profesión de funcionario público, y es el principio de la inmediación. Y es que viendo las pruebas uno hace un juicio, no viendo los juicios de los demás uno hace un juicio. Por eso los documentos reservados no son pruebas,
porque son documentos que analizan pruebas. Las pruebas son el correo electrónico donde se plantea venderle a los consumidores un producto con un defecto. Esa es una prueba. Pero si hay un concepto de un abogado donde dice eso no es reprochable, pues es un concepto sobre la prueba. Y si se usa como prueba, pues entonces estamos en una discusión compleja, porque para eso hay otros instrumentos probatorios como el experticio. Entonces, de nuevo, el problema ahí es que se crea un especial conflicto de interés cuando se accede a información que está sometida a reserva, y ese especial conflicto de interés pues pone una carga adicional a la autoridad cuando el mismo que la accede a la misma es el mismo investigador, porque o se declara impedido, ¿sí?, lo cual genera un inmediato retraso, o va a tomar una decisión en franco sesgo con el investigado, lo cual pues destruye cualquier garantía constitucional que uno esperaría que hubiese. Entonces, un buen instrumento que ya se usó, porque lo usamos en la delegatura, es que terceros puedan examinar si esa información es o no es, o tiene la naturaleza que dicen o no dicen ellos, y con eso, digamos, el procedimiento empieza, no es a la mitad del trámite, sino apenas se hacen las visitas, o apenas se hace la discusión con la autoridad para una delación, pero empieza con transparencia para todas las partes. El investigador no queda sesgado, y el investigado tiene la tranquilidad de que fue un tercero, aun cuando trabaje ahí adentro, pero un tercero, no el investigado, el que examinó la información. Perfecto. En otras jurisdicciones lo hace un tercero y es realmente un tercero, está por fuera de la autoridad. Muy bien, muy bien. Doctor Márquez, pasando a otro tema que se ha discutido mucho en la academia es el tema del consentimiento, y es que se ha afirmado que se están realizando allanamientos porque justamente el visitado pues presenta su consentimiento y que las superintendencias o estas entidades administrativas no podrían entrar por la fuerza. Pero ese consentimiento tiene una característica, y es que si no los dejan entrar a realizar la visita administrativa, pues van a ser multados o se va a levantar ese proceso de incumplimiento de instrucciones. Entonces ese consentimiento no termina siendo realmente libre y espontáneo, sino bajo una amenaza o un as que tiene la administración, que es la sanción incluso que ahorita le pusieron a Uber por haber obstruido la visita administrativa. Pero sí, ahí hay un punto que es importante, y es que, digamos, hay que entender un poco el origen de esas dos infracciones. Una cosa es la obstrucción a la investigación y otra cosa es la inobservancia de instrucción, donde la inobservancia de instrucciones desde luego tiene un carácter mucho más simple que el de la obstrucción de la investigación. Sí. Cuando estamos hablando de, digamos, una credencial de visita donde se ordena a unos funcionarios, donde se ordena a una empresa a atender a unos funcionarios para recabar una información, estamos hablando de, en principio, una instrucción que le da la autoridad a una empresa. Pero también puede haber aquel caso en el que una empresa, y me pasó a mí siendo superintendente delegado de funcionario, use mecanismos para obstruir la posibilidad de que se dé la visita administrativa. Cuando esos mecanismos, sea por la inobservancia de la instrucción, que a veces es mucho más simple, o por la misma obstrucción, son exitosos, la superintendencia debe tener la capacidad de ejercer adecuadamente su función de supervisión. ¿Por qué? Porque no puede acceder a la información adecuada. Pero eso no implica que la superintendencia tenga una capacidad omnímoda de hacer visitas administrativas sin ninguna justificación. Y ahí es donde vuelvo otra vez y entramos en el tema también de regulación y de autorregulación y de determinar hasta dónde las visitas administrativas son posibles. ¿Por qué? Porque, pues como la misma sentencia lo decía, la visita no está proscrita. Que no puede haber es visitas sin justificación. No puede llegar porque sí. Y a veces hay empresas que no entienden muy bien el objeto de la visita porque el mismo no está anunciado en la instrucción. Y a pesar de que acá en la instrucción le ponen a todo el mundo el parrafito final donde dice que le van a poner hasta una multa de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales,
y en efecto ponen multas realmente significativas, ese apremio lo que busca es permitirle a la autoridad hacer su trabajo. Ahora, entiendo que haya empresas que quisieran no permitir una visita cuando sienten que no hay un objeto a investigar, pero no veo razón alguna para abstenerse de atender a una visita de una forma justificada. No sé si me hago entender. Si la superintendencia llega en ejercicio de funciones a hacer una visita, a mí me parece que el debate ha sido bien interesante, porque dicen, es que uno no se puede negar a atender la visita porque lo multan. Sí se puede negar a atender la visita. Lo que pasa es que si no tiene una justificación, lo multan. Es diferente. Sí. Hay otro punto que queremos conocer su opinión, y es el tema del objeto que usted lo estaba adelantando en su respuesta anterior, y es la Corte dice, claro, tiene que haber un objeto por el cual vaya la superintendencia de lo que estamos hablando en este ejemplo, pero la delimitación de ese objeto, ¿hasta dónde debe estar especificado ese objeto? Porque entonces algunos han dicho que debe incluso decir si la conducta que se está investigando, pero otros dicen que no, que debe ser simplemente que se está investigando el mercado. ¿Qué debería ser lo correcto para que la credencial con la que van los funcionarios de la superintendencia se establezca en ese objeto? ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que debe anunciar por lo menos 3 elementos. Y aquí hay un ruido legal, y es que digo un ruido legal porque desde el decreto 1363, si no estoy mal, de 1900, estoy creo confundiendo números, pero desde el año 1963 hay una pequeña norma. Desde el 1302 de 1963 hay una norma que dice que la averiguación preliminar es reservada. Entonces, en eso se escudan muchos funcionarios al decir, como es reservada, no tengo que decir nada en la credencial de visita, y eso no es real. Porque apenas se hace la visita, la averiguación preliminar deja de ser reservada. En el sentido de que por lo menos un eventual interviniente, no estoy diciendo si es investigado o no, conoce que hay en los elementos que está discutiendo la misma superintendencia una investigación, o por lo menos una averiguación preliminar que puede dar lugar a una investigación. El punto ahí es hasta dónde debemos, como administrados, esperar que la autoridad nos dé una descripción más clara de lo que está investigando. Yo creería que debe haber una descripción muy clara de por lo menos cuáles son las, no cerradas, porque ahí es donde viene el punto que es interesante. No me pueden decir que me van a imputar de A, B, C o D, porque la misma autoridad no sabe. Claro. ¿Sí? Pero por lo menos decir que hay una averiguación preliminar, que es o no es en contra de uno, ¿sí? Que puede o no puede tener a la persona como indagada, porque a veces van a las visitas, se llevan la información de un tercero que es la víctima y queda pensando todo el tiempo, me están investigando. Y eso pues genera un estrés adicional. Pero por lo menos establecer un marco claro de por qué la autoridad lo está investigando, en qué régimen está haciendo y por lo menos una descripción muy sumaria del hecho que da lugar a la investigación. Porque es que la visita busca probar algo. Y por eso pues es importante que también el mismo funcionario no vaya a ver qué encuentra. No, para evitar que eso se denomine pues, una pesca. En nuestra época, pues, la suya, a ustedes son muy jóvenes, pronto no les recuerdan de las pescas milagrosas. La SIC no puede ir a hacer eso. Ninguna autoridad. Y es más, en mi experiencia no lo hacían. La superintendencia iba con un propósito definido. ¿Dónde está la falla? Pues que la credencial de visita, por una interpretación que se dio de esas normas sobre la reserva de la investigación, no decía mucho. Pero, ¿qué pierde la autoridad diciendo cuál es el objeto de la investigación? Si en la segunda pregunta la gente ya sabe. Pero sí, ¿sería válido para usted que digamos, la visita, los funcionarios de la visita administrativa vayan buscando un abuso de posición dominante y terminen encontrando un cartel? Pero, asociado a los mismos hechos, sí.
O sea, el tema es el objeto por el cual, ¿qué prueba estoy buscando con la visita? Es que si un funcionario público se encuentra la comisión de algún tipo de ilegalidad, pues su deber igual es, si está en sus manos, investigarlo. Y si es del caso, y si no, pues ponerlo en conocimiento de la autoridad. De acuerdo, porque esta no es una visita, a ver, de nuevo, la visita tiene un objeto probatorio. Puede encontrar pruebas de otras conductas que no necesariamente son las de esa misma cuerda procesal, de ese mismo particular procedimiento. Eso puede generar una compulsa de copias o un traslado. Sí. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que, de nuevo, la técnica que usa la superintendencia es una técnica que puede ser cuestionada por eso, pero no es un tema no es un tema solo meramente es normativo, es de práctica. La práctica, ¿qué hace? Entonces mucha gente lo reprocha, y pues, muchos con razón, porque pues es como tirar, cuando uno va y se lleva todo el sistema informativo de una empresa, pues tira una atarraya a ver qué encuentra. Sí. Entonces, por ejemplo, los vectores de búsqueda no están adecuadamente definidos cómo se llega a ellos. Entonces, empiezan a buscar palabras asociadas a otros trámites, en un trámite, pues pareciera que está buscando es otra cosa. Voy a tratar de expresarlo con un ejemplo. Hace poco tuve un caso en los Estados Unidos, también de competencia, y quedé muy sorprendido porque el abogado nuestro, de la empresa que representamos, me envió un correo y me dice, mira, la autoridad nos mandó esta carta, donde dice, por favor, guardemos todos los documentos que encontremos asociados a los siguientes vectores de búsqueda. Entonces me mandó una lista de vectores y me pone que la autoridad quisiera que esos mismos vectores los tradujéramos al español y los desarrolláramos también en español para congelar esa información. Y me pareció increíble que en la carga de responderle a la administración era del abogado. Es decir, el abogado mismo de la parte investigada tenía que hacer el procedimiento con un perito forense, un tercero, que recababa la información, buscara la información conforme con los peritos y con los vectores de búsqueda definidos por la autoridad, acordados previamente con el abogado del investigado, y que daría lugar a un reporte que se le entregaría a la autoridad por parte del tercero y el abogado del investigado. La autoridad nunca tocó los documentos. Excelente. Entonces, aquí tenemos laboratorio forense para hacerlo. Acá tenemos un laboratorio completo, pero también es propio, que ahí viene otro punto y es complejo, y es que nuestro sistema judicial, o más bien nuestro sistema jurisdiccional en materia de competencia es ninguno. Nuestro sistema en materia de bien consumidor lo mismo. Estamos centrados en un sistema inquisitivo donde el investigador sanciona y donde los instrumentos de procedimiento pues son los propios de un sistema inquisitivo, y la gente se sorprende. Pero es que está en nuestra naturaleza constitucional. La suprema autoridad de policía de administración es el presidente de la República, no son los jueces. Sí. Entonces, no podemos pedir características de otro sistema en el nuestro. De acuerdo. Hay otra pregunta que no queremos que se nos acabe el tiempo sin hacerse, la que se ha discutido también, es el acompañamiento de abogado en las declaraciones que se toman dentro de la visita administrativa. Si debe o no contar esa entrevista con un abogado que acompañe. Pero, ¿te dice los testimonios? Sí, el testimonio que se toma en la práctica de la visita administrativa. Pues a ver, creería que sí, pero al final es una prueba sumaria que está sometida a la ratificación. Luego, si ese testimonio se utiliza y luego no se ratifica, pues puede perder todo valor probatorio. Luego me parece un poco exagerado solicitar que tenga necesariamente un abogado ahí incluido. Ahora, si estamos hablando de una colusión, una licitación pública, que puede implicar una violación del principio de no autoincriminación, la superintendencia debería usar todos los mecanismos posibles para permitir que ese investigado tenga todas las cargas procesales posibles.
todas las garantías procesales posibles y no más cargas, ¿no? Claro. Ya se nos está acabando el tiempo, pero entonces nos gustaría, ya sé que nos adelantó una propuesta de mejora de las visitas administrativas, que sería ese equipo de terceros que analiza la información para saber cuál está sujeta a reserva o no. ¿Qué otro considera usted que debería ser un procedimiento que pueda ayudar a que este procedimiento mejore, o considera usted que el resto de situaciones como están hoy en día funcionan bien? No, yo creo que todo esto se resuelve con una sola cambio en la estructura institucional de la entidad, y es la segunda instancia. Lo digo muy simple, o sea, un superintendente que sepa que todas sus decisiones van a ser vigiladas en segunda instancia en el corto plazo, porque todos dicen, no, al final el Consejo de Estado decide, sí, pero 15 años después, y Colombia es un país de cortos plazos. Pero si un superintendente sabe que sus decisiones se pueden caer por vicios de forma y de procedimiento en segunda instancia, muy seguramente muchas prácticas internas cambiarían. Porque, vuelvo y digo, el problema no está en la estructura, es un modo de la ejecución. No por el hecho de que haya visitas administrativas, hay violaciones al debido proceso. Las violaciones al debido proceso se dan por los mecanismos que se utilizan en el desarrollo de las visitas. Digamos, el primer momento donde las visitas empezaron a ser reprochadas de principio a fin fue en el momento en que se empezó a hacer extracción del WhatsApp de los investigados. Y entonces, de luego es un método válido, pero que empieza a preguntarse el investigado hasta dónde está yendo la superintendencia. Entonces, creo que al imponer una carga adicional y es que haya una segunda instancia, los mismos superintendentes van a lograr desarrollar mecanismos para garantizar que haya más instrumentos para posibilitar el debido proceso en todas las investigaciones. Y no me refiero solo a la Superintendencia de Industria y Comercio, sino me refiero a todas las otras superintendencias. Una última pregunta para cerrar, y es, bueno, dado y dicho todo lo dicho, ¿cuál es la conclusión con respecto a la sentencia en general? Pero en materia, a ver, voy a dividirla. Hay una sobre el rol de la Corte Constitucional, y es que la Corte no debe sacar comunicados de prensa hasta que la sentencia no esté perfectamente escrita, porque genera revuelos como el que acabamos de vivir. Y la segunda, que ya es menos práctica, pero es más desde el punto de vista legal, es que es un debate válido, pero de nuevo el debate se está enfocando en las visitas administrativas, más no en los instrumentos tecnológicos utilizados en las visitas. Ese es otro debate. Y ahí pues ya estamos entrando en una discusión diferente, y es cuáles son las cargas, cuáles son los mecanismos, cuáles son los sistemas que debería utilizar la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar que exista un conflicto de interés en el desarrollo de las visitas administrativas. Perfecto. Doctor Pablo Márquez, muchísimas gracias por su tiempo, por haber aceptado nuestra invitación. Este fue nuestro último capítulo de esta temporada. Nos vemos con todos nuestros oyentes en la siguiente temporada, que va a ser la temporada 4. Esto fue 2 Puntos en La Voz del Derecho. La mezcla entre la academia y la opinión. Con Fernando Pico y Felipe Abello.